Pues muy buenas tardes a todos. Agradecerles el espacio que nos brindan, el escucharnos precisamente en estas capacitaciones que damos cada semana aquí en Organitras. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Como sabemos hoy en día, la dieta, la alimentación que llevamos, pues no es una alimentación adecuada. Esto nos ha llevado a escoger alimentos que pues muchas veces por prisa, por falta de información, por muchos factores hacen que nosotros consumamos alimentos que no sean adecuados y que nos beneficien a la salud. Entonces vamos a ver este tema precisamente de la comida rápida, ¿sí? Del fast food que se conoce hoy en día, este término que se acuñó en los años aproximadamente 80. Entonces vamos a ver este tema importante. ¿Cuáles son los efectos de la comida rápida en la salud? Muy bien. Bueno. Pues aquí tenemos unas imágenes que yo creo que todos ustedes reconocen, lo han probado, alguno de estos. Son alimentos que, pues bueno, a veces fines de semana, en algunas ocasiones, pues pasamos cerca de algún lugar donde los venden. Pues son comidas variadas, especialmente comida que proviene, no en la mayoría, pero si alguna de las imágenes proviene son alimentos que provienen de Estados Unidos. Aquí en México, pues bueno, conocemos los elotes, conocemos los esquites, conocemos los tamales, ¿sí? Conocemos las guajolotas, que son estos tamales en una torta. Conocemos los tacos, las quesadillas, todos este tipo de alimentos que tenemos a nuestra disposición, que pues bueno, vamos a cualquier lugar, a cualquier hora del día, ya sea en la madrugada, en la mañana, en la tarde, cualquier hora del día vamos a encontrar este tipo de comida rápida. Entonces, como vemos, hay un mundo de alimentos que tenemos a nuestra disposición y que bueno, pues muchos de esos alimentos en cierta manera encierran una nutrición no favorable, ¿sí? Esto también depende mucho de la preparación y ahorita vamos a hablar. Pues no es lo mismo, por ejemplo, comernos un elote normal con mayonesa, con un poco de chile, en comparación a este tipo de aberración que tenemos aquí en el centro, que es precisamente con papas fritas, ¿no? Que le agregan un sinfín de otro tipo de alimentos que es también chatarra, comida chatarra, que hacen que ese alimento rico, que pues sí, saludable, porque estamos hablando de un elote, pues se convierta precisamente en un alimento no saludable, por el simple hecho de agregarle pues una comida chatarra extra, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí este otro que son esquites, que le agregan papas fritas, los fritos con exceso de crema, excesos de chile, con mucha sal. Entonces, de cosas que pueden ser saludables, pues las convertimos en alimentos pues demasiado preparados, ¿sí? Donde pues tienen muchos aditivos o pueden tener cosas extras que, pues bueno, van a perjudicar la salud. Y podemos hablar así de cada uno de ellos, ¿no? Pero pues bueno, todos los hemos comido. Entonces, no es lo mismo prepararlos también en casa, porque todos estos se pueden preparar en casa, a consumirlos en la calle, que ahí sí no sabemos cómo es la preparación de esos alimentos, la calidad del alimento, etcétera. Entonces, vamos más allá del tema. Aquí, pues bueno, ¿qué es la comida rápida? La comida rápida, pues bueno, es un término que se le da precisamente a un estilo de alimentación en la cual, pues ya es una comida que ya está preparada, que simplemente vamos a un lugar que pues puede ser algo especializado o generalmente puede ser a nivel de la calle, puestos que están en la calle, o también pueden ser establecimientos que están ya fijos, pero pues generalmente son comidas que en cuanto llegamos, las pedimos y no más de 10 minutos ya están hechas, ya están preparadas y para comerlo. Y también, pues son lugares que están hechos también para poder
comerlo rápido y salir de ahí. Por eso se le llama fast food. Son comidas preparadas en la cual se come demasiado rápido, ¿sí? Y que no permite precisamente estar, pues a lo mejor 1 hora sentado en ese lugar, ¿no? Comiendo o disfrutando ese alimento. Generalmente son comidas que comemos rápido. Y pues bueno, el término en inglés es el fast food. Esta pues comida rápida, como vemos, a veces lo atribuimos a los Estados Unidos, lo atribuimos en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero bueno, la comida rápida, un poco de su historia, vemos que ha existido durante la humanidad. Por ejemplo, vemos en la antigua Roma, vemos que pues ya había establecimientos en la cual ya tenían preparados precisamente alimentos para las personas, pues que a lo mejor no tenían un lugar especial o no tenían cocina en su lugar. Por ejemplo, había los senadores o gente de alta sociedad, pues sí tenía sus espacios, sus cocinas, tenían lugares o personas que les podían preparar los alimentos, pero las personas de manera general o personas que no tenían, pues que eran pobres en cierta manera, acudían a este tipo de establecimientos que sean tipo tabernas, ¿sí? En la cual la comida ya estaba precalentada y simplemente se servía y la llevaban. Entonces, como vemos, la comida rápida tiene ya una historia, no es del siglo XX, sino ya lleva mucho tiempo con la humanidad. También vemos, por ejemplo, en la India, pues bueno, tiene un sinfín también de alimentos, tiene una gastronomía también muy variada, pero pues también tiene dentro de esa gastronomía muchos alimentos que se sirven en la calle, ¿sí? Si podemos ver programas en relación a la India. Yo nunca he ido a la India, pero pues bueno, he visto documentales sobre la India de gastronomía. Vemos que hay un sinfín de alimentos en relación al arroz, en relación a la harina de trigo, a los fritos, etcétera. Entonces, la India también ha sido un lugar, un país donde su gastronomía, y especialmente la comida callejera, es también muy abundante. No se diga, pues bueno, también de México, ¿no? Donde México, el México antiguo, sabemos, por ejemplo, en el mercado de Tlatelolco, que era un mercado grandísimo, que pues bueno, ahí ante los españoles, cuando llegaron los españoles y vieron el mercado que era enorme, comentaba ahí Cortés que eran más de 60,000 personas dentro de ese mercado donde se distribuían, había venta y compra de muchos productos y especialmente también había comida. Sí, había comida que ya estaba preparada, pues obviamente el atole, el arroz, el chocolate, pescado ya cocido. O sea, había un sinfín de alimentos que se podían consumir en el mercado. Entonces, en México también ha habido no es nuevo para México la comida rápida, ¿sí? Igual en Francia conocemos los restaurantes bistro, que actualmente pues vemos que son establecimientos como muy gourmet, donde se preparan alimentos especializados, pero también son alimentos gourmet, pero también no son demasiado caros en este tipo de restaurantes. Generalmente en el siglo XIX, el bistro, los restaurantes bistros se relaciona cuando llegaron precisamente los soldados rusos que llegaban a este tipo de restaurantes y lo que les decía, como tenían que irse rápido, llegaban, comían y decían bistro, que para ellos es rápido, es una palabra que viene en ruso y pues bueno, bistro es rápido, entonces le pedían a los meseros o al dueño del lugar que los preparara rápido, que los asistiera rápido. Entonces se quedó este nombre para este tipo de restaurantes y hoy en día los conocemos como restaurantes bistro, ¿sí? Esto es en el siglo XIX. Esto pues es dentro de la época antigua donde pues muchos de estos países, también China es un país de una gastronomía muy variada donde consumen pues prácticamente todo lo que se mueva, todo lo que tenga ojos, todo consumen. Entonces, pues también en China se consume mucho de comida rápida. Pues bueno, ya la comida rápida como la conocemos hoy en día, que la hamburguesa, el hot dog, que precisamente dentro de la historia en el siglo XX, pues conocemos precisamente en la década de los 40, el drive-thru, que son pues establecimientos donde se servía a la gente dentro de su auto, se llevaba su comida. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver una hamburguesa, refresco, donde precisamente iban a su auto y ahí los atendían.
o en la época de los 50, donde ya se comercializaba comida instantánea, ¿sí? Donde pues ya estaba precocida un alimento y simplemente se metía al horno para poderlo terminar de cocer. También, pues bueno, tenemos establecimientos como los food courts, que son establecimientos que conocemos en lo que son establecimientos muy grandes, donde, pues bueno, hay una zona específica de la comida, donde podemos ver mucha variedad de alimentos y especialmente son comidas rápidas. Aquí, por ejemplo, en la foto vemos, pues muchas de las marcas que conocemos hoy en día. Y pues bueno, a finales de los años 90, pues bueno, se le introduce el término de comida chatarra prácticamente. Es precisamente todos esos alimentos que van a generar pues un consumo exagerado, que tienen exceso de calorías, que tienen exceso de grasas, exceso de azúcares y que precisamente no nutren. Por eso se llama comida chatarra. Son alimentos que nos van a proporcionar pues energía vacía. Simplemente nos proporciona un exceso de calorías, pero nada a nivel nutricional. Entonces, pues como podemos ver, pues la historia de la comida rápida siempre ha existido, nada más que en la época bueno, en el siglo XX, a partir de la década de los 40, cuando, pues bueno, este establecimiento de los Arcos Dorados, pues fue como la precursora de este tipo de comercialización, donde pues ya se refiere como negocio este tipo de comida rápida y que pues bueno, oye, el boom de muchos establecimientos, ¿sí? De muchas marcas que están, por ejemplo, aquí en México. México es uno de los países donde más se consume comida rápida. Dentro de lo que es Latinoamérica, México, Chile y lo que es Argentina, son de los países donde más se consume comida rápida. Entonces, como podemos ver, México es un lugar de mucho negocio para este tipo de establecimientos. Y es por eso pues, que vemos hoy en día pues, los problemas de salud que tenemos en México. Y gracias pues a este tipo de alimentos. Y bueno, también está el otro movimiento, el otro extremo de la comida rápida que se llama el slow food, que es comer lento. Este, pues bueno, es un movimiento que se generó en 1986 por un italiano, Carlo Petrini. Este italiano, pues bueno, en esa época iban a poner en una plaza específica ya en Italia, donde iban a poner precisamente este establecimiento de McDonald's, donde, pues bueno, allá en Italia se consume pues mucha comida mediterránea, pues esta persona hizo manifestación precisamente para que no se colocara ese establecimiento de los Arcos Dorados. ¿Por qué? Porque pues estaba rompiendo con lo establecido. Entonces, el slow food lo que quiere llevar a la gente este movimiento, pues es precisamente exaltar el disfrute de una comida fresca, casera y tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la nutrición, ¿sí? O los alimentos se deben de disfrutar, que los alimentos deben ser frescos, que los alimentos, que se debe de comer los alimentos de temporada. Y obviamente cuando los vamos a consumir, debemos de consumirlos de una manera tranquila, disfrutando el sabor. Entonces, por eso este movimiento del slow food, que pues ha tenido mucho renombre a nivel mundial, ¿sí? Que es la contraparte del fast food. Y pues bueno, de manera general, el consumir este tipo de alimentos, pues el problema no es comerse una hamburguesa, no hay problema de comerse una hamburguesa, o sea, no puede crear una alteración en sí al comerme yo una comida rápida. El problema es que cuando este tipo de alimentos se convierten en hábitos y estamos sustituyendo a los alimentos básicos. Por ejemplo, simplemente acabo de ver a un paciente joven de 18 años que tiene un problema de obesidad, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque a nivel familiar, el ambiente familiar, pues es el consumo precisamente de muchos alimentos de comida rápida y especialmente el refresco, ¿sí? Alimentos donde hay exageración en el consumo de carbohidratos, de azúcares, ¿sí? Entonces ellos están sustituyendo alimentos básicos. Él no come nada de vegetales, dice su historial de 24 horas, de qué es lo que consumen 24 horas y prácticamente son carbohidratos. No hay nada de vegetales. Y esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque la mamá
no ha enseñado a su hijo a comer bien porque ella no come bien. Entonces es un problema familiar, es un problema cultural, ¿sí? Entonces estamos sustituyendo los alimentos básicos de excelente calidad por alimentos que no son de calidad. Y ese es el grave problema, ¿sí? Por eso es que vemos un crecimiento en problemas de salud, ¿sí? Por el consumo de este tipo de alimentos y que pues bueno, en este año prácticamente de pandemia se ha incrementado el consumo de comida rápida, ¿sí? ¿Por qué? Por la facilidad de obtener este tipo de alimentos, que no necesitamos preparación, simplemente nos llega, lo sacamos de la bolsa, abrimos el paquete y a comer. Esa es la facilidad y es por eso que tiene tanto éxito. Y obviamente también la publicidad de este tipo de alimento. Por eso hoy en día estamos viendo cambios en la publicidad. Ahorita, por ejemplo, en los alimentos que están enfocados a los niños, se le está quitando pues los muñequitos, los personajes, ¿para qué? Para no influir al niño en el consumo de ese tipo de alimentos que sabemos que para el niño no son saludables. Incluso muchos de esos alimentos tienen colorantes que no se permiten para consumo de niños. Entonces, aquí podemos ver esta gran polémica en la cuestión de consumir este tipo de alimentos, si comerlos o no comerlos, qué cantidad, etcétera. Entonces, dentro del abuso de las comidas rápidas, ¿qué es lo que vamos a ver primero? El exceso de energía, ¿sí? Entonces, hoy con el nuevo etiquetado que maneja ya la Secretaría de Salud a través de los alimentos también ya industrializados, ¿sí? Porque esto también la industria, cuando se empezó a industrializar los alimentos, esto ha generado que haya un crecimiento de alimentos de muy baja calidad, ¿sí? Entonces, este tipo de alimentos nos van a generar una energía excesiva. Mucho de lo que estamos comiendo, solamente en una sola comida, podemos estar comiendo más de la mitad de lo que requerimos en 24 horas, ¿sí? Entonces, esto sumado a un problema de sedentarismo, de la falta de ejercicio, pues esto va a disparar muchos problemas de salud en la persona. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo con el tiempo, ¿sí? Las porciones han aumentado, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una hamburguesa de Burger King en los años 50 y actualmente una hamburguesa, pues, que están al doble. Vemos la cantidad de calorías de 200 calorías a 310 calorías. Ahora, no solamente consumimos la hamburguesa, a veces vienen en paquete y consumimos un refresco. Entonces ya no son 310, le sumamos 200 calorías más, estamos hablando de 500. Y si nos aventamos unas papas fritas, podemos hablar entre 200, ¿sí? Si pedimos a lo mejor unas pequeñitas o unas grandes, que son 610 calorías. ¿Por qué? Porque son alimentos fritos. Entonces estamos hablando que de una sola sentada estamos consumiendo más de 1000 calorías, ¿sí? En una sola sentada y a lo mejor eso en un poco tiempo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los cambios en el tamaño de las porciones. Si nosotros vamos al cine, por 3 pesos más nos ofrecen el de mayor cantidad, ¿sí? Y así nos vamos sumando. Entonces, esto es algo muy importante de cómo con el tiempo las porciones cambian, han ido aumentando y nosotros exigimos precisamente cuando incluso vamos a un restaurante que las porciones sean grandes, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que tengamos problemas de salud. Y obviamente aquí podemos comparar, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos de hacer ejercicio para poder quemar un alimento? Aquí, por ejemplo, en esta hamburguesa doble con queso, que son casi 500 calorías, pues en hacer bicicleta necesito hacer 70 minutos, trotar 40, hacer fútbol 55 minutos, pasear 98 minutos, simplemente para quemar solamente una hamburguesa de doble queso, ¿sí? O algunas galletas, 300 calorías. Aquí veamos los minutos que requerimos quemar solamente para quemar este alimento, esta comida chatarra, o los chocolates, esta barra de chocolate, o un helado de crema. Entonces,
aquí podemos darnos cuenta de cuánto requiere nuestro cuerpo estar activo para quemar solamente un alimento. Ahora imagínense consumir todos esos alimentos en 3 comidas, ¿sí? Todos esos diferentes alimentos, ¿cuánto necesitamos de hacer ejercicio o estar activos para poder quemar, ¿sí? Y que nuestro cuerpo no almacene de más. Entonces, esto es muy importante. La mala alimentación que nos ofrecen o la mala calidad en cuestión nutricional que nos ofrecen la comida rápida, los alimentos industrializados, ¿sí? Y el sedentarismo. Esta suma ha hecho que, pues bueno, los problemas de salud en el mundo, pero pues, obviamente aquí en México, que somos en primer lugar prácticamente de obesidad y de muchos problemas de salud, especialmente metabólicos, pues ha hecho estragos en nuestro país. Ahora también tienen demasiada grasa y colesterol. Aquí el problema es que también muchos de estos alimentos son fritos, son empanizados, ¿sí? Contienen excedente precisamente de grasas saturadas o grasas trans, ¿sí? De grasas que pueden modificar nuestro metabolismo. A lo mejor el colesterol es un nutriente, un tipo de grasa que es necesario en nuestro cuerpo, pero el problema es que nuestro cuerpo también lo produce. Entonces, cuando hay un aumento de este colesterol, pues va a generar problemas a nivel cardiovascular. Entonces, sumado a los alimentos que están pues fritos, que están en aceite, que están demasiado grasosos, pues va a crear problemas. El problema también de digestiones difíciles. ¿A cuántas personas, cuánto nos ha caído mal un alimento? Que ya me comí, pues no sé, pues eh, los esquites con ese tipo de frituras, ¿sí? Y al poco rato me empieza a doler el estómago, o no puedo evacuar, o tengo pues una evacuación difícil, o empieza mucho movimiento, o tengo diarreas, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué? Porque son alimentos demasiado procesados que tienen elementos que pues nuestro cuerpo no va a tolerar, ¿sí? Que a lo mejor el cuerpo no está también acostumbrado a tolerar tanta cantidad de elementos, de sustancias que van a generar alguna irritación en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, ¿sí? En nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, todo esto resulta difícil de digerir y eso va a crear problemas digestivos también. Y obviamente, pues tienen aditivos abundantes, tienen sustancias que van a mejorar, por ejemplo, que van a potencializar el sabor, ¿sí? Que son elementos fuertes que van a generar un aroma mucho mayor. ¿Para qué? Para estimular a nuestros sentidos. Es por eso que a veces, por todo este tipo de aditivos, conservantes, colorantes, estabilizantes, van a generar un hábito para la persona, ¿sí? Aparte que también pues el consumo de sal, que también se utiliza como conservador, también buscamos el consumo de la sal. Entonces va a generar hábitos, ¿sí? Y este tipo de hábitos también están generados por las sustancias que también contienen estos alimentos. Por eso, por ejemplo, muchos de esta comida chatarra que son para niños, les dan sabores muy fuertes, ¿sí? Sabores donde el picor es mucho mayor, el sabor de chile es mucho mayor, de limón es mucho mayor. ¿Para qué? Para crearles ese hábito, ese gusto. Y como los niños tienen están aprendiendo a conocer sabores, pues es muy fácil de que se atrapen a los niños para que creen un hábito en el consumo de ese tipo de comida chatarra o de comida rápida, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a llevar a problemas, ¿sí? Y que sea muy difícil dejar de consumir este tipo de comida chatarra o comida rápida. Ahora, también muy importante la mercadotecnia, cómo nos venden las cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver en una fotografía, vamos al lugar, al establecimiento y nos venden un taco, pues perfecto, ¿no? O una hamburguesa perfecta. Y obviamente la vemos y se nos antoja, ¿sí? Si vieron la fotografía que pusimos en la portada para invitarlos a la plática, la hamburguesa, que esta la diseñó Gaby, ¿sí? Pues la hamburguesa se antoja, las papas fritas se antojan, ¿no? Y son muy ricas las hamburguesas. El problema es que cuando las vemos, cuando nos las preparan, así aparecen, ¿no?
Entonces, la mentira también de las fotos, de la mercadotecnia, de cómo nos venden la comida. ¿Para qué? Para que se antoje. ¿Por qué? Porque la comida entra por los ojos, ¿sí? Entra por los ojos y después la comemos. Después viene el sentido del olfato, ¿sí? Y si nos agrada el sabor, nos la vamos a comer y la vamos a disfrutar, ¿sí? Entonces, este es otro problema que tenemos, la mercadotecnia. ¿Cómo nos venden este tipo de comida? Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios del consumo de este tipo de alimentos? ¿Qué es lo primero que puede pasar? El cambio en nuestro cuerpo, la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Esta imagen me agrada mucho porque aquí podemos ver con detalle cómo se distribuye la grasa, que es todo el componente amarillo, todo esto amarillo que ustedes pueden ver en esta persona de una mujer de 40 años, con un índice de masa corporal de 40.3, o estamos hablando de una persona que tiene una obesidad grado 3, ¿sí? Y aquí nos podemos dar cuenta cómo está distribuida la grasa, ¿sí? Y que también, pues esta persona está perdiendo masa muscular. Aparentemente son personas robustas que pueden ser fuertes, pero no son así. Son personas muy pesadas que precisamente esta grasa, este porcentaje de grasa, pues es muy alto, ¿sí? Tiene grasa visceral. Esta persona pues tiene problemas o va a tener problemas a largo plazo o a corto plazo, problemas a nivel cardiovascular. Es posible que esta persona sea hipertensa, sea diabética, tenga problemas digestivos. Vean la gran cantidad de grasa visceral que tiene a nivel del intestinal, ¿sí? Posiblemente tenga problemas de estreñimiento, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver la comparación con una mujer casi de la misma edad y vean la distribución de su grasa, ¿sí? Es mucho menor. Aquí, por ejemplo, el hígado, este es un hígado graso, completamente graso, incluso está agrandado. Aquí vemos un hígado graso, un hígado normal, que sí obviamente tiene grasa. Debe de haber grasa a nivel visceral, pero hay una normalidad, ¿no? Y aquí, pues vemos la diferencia. Incluso aquí en el corazón tiene mucha grasa, ¿sí? Alrededor, y esta persona no. Entonces, aquí podemos ver el cambio en nuestro peso, ¿sí? Vamos a tener un descontrol en nuestro peso. Sí, ese es el principal problema, el problema de sobrepeso y de obesidad. Incluso hay una película que se llama, yo les recomiendo que la vean, que se llama Super Size Me o Super Agrándame, en la cual el que está haciendo este documental se somete durante un mes a consumir comida rápida, ¿sí? Especialmente hamburguesas, todos los días, hamburguesas, refresco, lo que ven en el menú, este establecimiento de comida rápida, de hamburguesas, ¿sí? Y observó que en el lapso de un mes subió 10 kilos, no recuerdo bien cuánto subió de peso, pero subió de peso, aumentó su presión arterial, empezó a tener hipertensión arterial, aumentaron sus niveles de triglicéridos, aumentaron sus niveles de colesterol, ¿sí? En tan solo un mes. Ahora imagínense estas personas que llevan años consumiendo alimentos de mala calidad, comida rápida, fast food, ¿sí? ¿Cómo es su salud? Entonces, vean esta película y se van a dar cuenta de qué es lo que pasa tan solo en un mes en un cambio de dieta y el cambio a nivel corporal. Aquí, por ejemplo, los problemas a nivel cerebrales, vemos cambios a nivel de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro el cerebro tiene una irrigación muy importante. Entonces, si esta irrigación está tapada, ¿sí? Se tapa por la gran cantidad de grasa que puede haber a nivel arterial, ¿sí? Puede generar problemas de derrame, problemas de eventos vasculares cerebrales, embolias, ¿sí? Se pueden tapar o puede haber por un problema de hipertensión que se puede generar por la obesidad, ¿sí? Puede generar una hemorragia cerebral. Entonces, el riesgo aumenta, ¿sí? De manera importante a nivel cardiovascular, cerebrovascular. El problema metabólico, problemas de diabetes tipo 2, este tipo de comida rápida, pues obviamente nos va a someter a cambios en el metabolismo, ¿sí? En la cual
pues la persona empieza a tener resistencia a la insulina, empieza a incrementarse la insulina en el cuerpo y empieza a generar mecanismos, la propia grasa que está en exceso empieza a secretar hormonas que no deben estar adecuadas, empieza a generar un descontrol metabólico y es por ello que muchas de esas personas empiezan a crear en corto tiempo o a mediano plazo diabetes tipo 2, ¿sí? Por ejemplo, el chico que vi ahorita de 18 años está así como a un 0.1% de ser obeso, está en un sobrepeso, ¿sí? Pero vemos el cambio que él tiene, ¿sí? Tiene un porcentaje de grasa muy alto, tiene una grasa visceral de 11, que debe ser hasta 9 nada más. Entonces, este chico tiene una edad metabólica de 41 años, ¿sí? O sea, de 18 años de manera cronológica pasa a una edad metabólica de 41 años. Entonces, esto se lo tengo que hacer ver a él. ¿Para qué? Para que tome conciencia de lo que está comiendo, de lo que está llevando a su boca, de su alimentación. Y obviamente le dije, también tiene que venir tu mamá. ¿Por qué? Porque el ambiente familiar es un factor que influye en él, ¿sí? Y es un chico que en cualquier momento puede desarrollar una diabetes. Le tuve que mandar a sacar estudios de laboratorio que posiblemente tenga algunas alteraciones a nivel de química sanguínea. Problemas del hígado, como comenté, el problema de hígado graso, ese hígado graso pues se va formando una mayor cantidad de grasa. Esto hace que el funcionamiento del hígado, que los hepatocitos, las células hepáticas se llenen de grasa. Y esto hace que precisamente no tengan una función adecuada, que desintoxique, que elimine de manera adecuada. Al contrario, va a empezar a acumular, se va a generar hígado graso, lo que se llama esteatosis hepática, y puede llegar un momento en ocasionar una cirrosis, ¿sí? Por ejemplo, problemas de cáncer del colon, la obesidad está en relación con el cáncer, ¿sí? Entonces, también el consumo de aditivos que tienen los alimentos favorece también a que haya sustancias, se formen sustancias tóxicas a nivel intestinal y pueda generar el desarrollo de cáncer de colon, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Pues para hacer cambios. No esperar a que tenga un sobrepeso, una obesidad, para poder hacer esos cambios. Desde ahorita, si yo no tengo ningún problema de salud, pues cuidar mi alimentación. ¿Para qué? Para no generar este tipo de problemas a nivel de salud. Obviamente, las afecciones cardiovasculares. Aquí, por ejemplo, vemos, como les comentaba, pues su corazón está con grasa. Obviamente, las arterias, dentro de las arterias, aquí vemos una arteria, esto es un corte de una arteria. Esta persona puede aumentar los niveles de colesterol, especialmente de lo que es el LDL, que se llama colesterol malo, que es un transportador de colesterol que transporta del hígado hacia la circulación, hacia las arterias, el colesterol. Entonces, este colesterol empieza a pegarse a nivel de las arterias. Esto que ustedes ven aquí amarillito es una placa de grasa que se llama ateroma. Y obviamente cuando pasa la sangre a través de la arteria, choca contra esta placa de ateroma o esta placa de grasa que ya está dura, ¿sí? Y empieza a formar un coágulo. Entonces, aquí la persona está formando un problema de aterosclerosis, puede estar formando ya que sea una persona con una hipertensión arterial y que tiene el riesgo de formar una trombosis o una tromboembolia, ¿sí? Y es cuando vienen los infartos al corazón o vienen los infartos a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, las afecciones cardíacas aumentan. ¿Por qué? Porque aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos a nivel de la sangre y esto puede generar muchos problemas a nivel cardiovascular. Y no se diga, por ejemplo, si aumentan demasiado los triglicéridos, pues el riesgo a lo mejor de una pancreatitis, una inflamación del páncreas y generar pues problemas mayores, problemas de urgencia. También el desgaste de las articulaciones. Estamos hablando de una persona que mide unos 68 y pesa 113 kilos, pesa el doble, ¿sí? Prácticamente. Entonces, estar soportando el doble de peso, pues las articulaciones se desgastan.
empieza a haber problemas de osteoartritis, un desgaste de las articulaciones de la rodilla, de los tobillos, de la cadera, o empiezan a tener problemas de columna, empieza a haber una disminución en los espacios entre lo que son las vértebras, puede haber movimientos de esas vértebras, etcétera. O sea, puede haber lesiones, desgastes en diferentes articulaciones que pues le van a llevar a tener dolores crónicos, ¿sí? O también la van a llevar a lo mejor a una operación en la cual tienen que limpiar esta articulación o incluso utilizar algún tipo de prótesis para poder mejorar pues la movilidad. Entonces, podemos ver una serie de padecimientos, de enfermedades que se vuelven crónicas en este tipo de pacientes y esto obviamente ocasionado en su mayor parte por los problemas de alimentación, de los malos hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, esto es algo importante de conocer, de saber y que debemos de cuidar lo que estamos comiendo. Entonces, para esto hay una pirámide nutricional que yo creo que todos ustedes la conocen, ¿sí? Y que nos indica, pues, cómo debemos de alimentarlos, qué debemos de consumir, qué de alimentos debemos de consumir en mayor parte, qué alimentos debemos de consumir en una cantidad moderada, y qué alimentos necesitamos consumir en una cantidad pues prácticamente limitada, que es la parte de hasta arriba. La base principal de la alimentación pues son los cereales integrales que nos van a ofrecer precisamente un aporte de nutrientes para mejorar nuestra salud, ¿sí? Se requieren entre 6 a 11 porciones al día aproximadamente. Esto puede variar con cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física, muchos factores. Obviamente las frutas y verduras, esta combinación de frutas y verduras que más o menos se recomiendan entre 5 a 9 raciones al día, ¿sí? Lo que son, pues, alimentos de origen proteico, que pues viene aquí las leguminosas, como son los alimentos de origen animal, se deben de consumir de manera, pues, más o menos entre 3 a 4 porciones, más o menos unas 2 a 3 porciones al día se deben de consumir, precisamente para que aporte la cantidad necesaria de proteínas y de otras vitaminas que provienen de alimentos de origen animal, ¿sí? Que van a nutrir. Y obviamente las grasas y los carbohidratos, que en sí las grasas y los azúcares o los carbohidratos son esenciales en nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí el problema es que qué tipo de grasas y qué tipo de carbohidratos necesitamos consumir, ¿sí? Si yo consumo refresco en lugar de agua, ¿sí? O refresco en lugar de comerme una fruta, pues ese es el problema, que los dos son azúcares, pero el problema es que un alimento es industrializado, que no es compatible con mi cuerpo, y la manzana sí, que es biocompatible, que va a generar un beneficio real, no me va a dar energía vacía, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. Y obviamente no olvidarnos de consumir agua, aproximadamente una persona adulta debe consumir unos 2 litros de agua al día, ¿sí? Y obviamente, pues el ejercicio, la actividad física, el ejercicio que ustedes quieran. Pero aquí lo importante es mantenerse activos, ¿sí? Incluso hay ya relojes, teléfonos que nos avisan, ¿sabes qué? Estás muy sedentario o no has hecho ejercicio o has pasado mucho tiempo sin moverte. Yo, por ejemplo, aquí tengo un reloj que me dice, no te estás moviendo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Tenemos a favor también la tecnología que nos puede ayudar para la actividad física, ¿sí? Que nos avisa. Entonces, hay que aprovecharla. Entonces, el ejercicio es fundamental para eso. Y bueno, ¿cuál es el apoyo de Neolife para poder, pues, prevenir, en cierta manera, cuidar nuestro cuerpo, que nos pueda apoyar? Obviamente el Neolife está desarrollando complementos que ayudan a la prevención, no a la curación. Pero bueno, si ya está establecida una enfermedad, ¿sí? Pues podemos apoyarnos con un complemento nutricional para mejorar nuestra nutrición, complementar los alimentos, lo que nos ofrece la alimentación, ¿sí? Y garantizarle el aporte de nutrientes a nuestro cuerpo, ¿sí? Y obviamente
poder apoyar contra esa enfermedad. Entonces tenemos suplementos nutricionales que son naturales, que son orgánicos, que provienen de la dieta diaria, de lo que comemos todos los días, que gracias a eso hay una cientificidad que nos va a garantizar una seguridad, que son biocompatibles, ¿sí? Que al nosotros consumirlos, nuestro cuerpo los va a absorber sin problema y los va a poder aprovechar sin ninguna reacción secundaria. Y que también se pueden apoyar entre sí, son sinérgicos y que son auxiliares también para tratamientos médicos, ¿sí? Eso es lo importante de nuestros suplementos nutricionales de Neolife. Y pues bueno, Trienen, empezando por Trienen, porque sabemos que Trienen es la punta de lanza de los demás complementos. Es un producto que va a trabajar abriendo la membrana celular para cuando lleguen los nutrientes, la célula pueda aprovechar esos nutrientes en una mayor medida. Obviamente va a generar un equilibrio glandular, va a favorecer el equilibrio y la energía, que eso es algo muy importante, porque debido a una mala alimentación, cuando no tenemos una alimentación adecuada, cuando nuestros alimentos se basan en comida chatarra o en comida rápida, nuestro cuerpo responde, más bien va a reprochar al no tener energía. Vamos a sentirnos cansados, agotados. Con el simple hecho de cambiar nuestra alimentación, vamos a mejorar. Y Trienen es un complemento que va a poder abrir esa membrana celular para que cuando lleguen los nutrientes se puedan aprovechar, ¿sí? Sea más eficiente esa absorción. Y obviamente vamos a tener beneficio en todo nuestro cuerpo. El Salmonoid Plus, si nosotros tenemos triglicéridos altos, problemas de inflamación en las articulaciones, tenemos un riesgo cardiovascular, el riesgo de un infarto, el riesgo de un problema a nivel cerebral, que nuestra sangre está espesa, el Salmonoid Plus puede favorecer, puede apoyar para este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque tiene una acción anticoagulante, tiene una acción antiinflamatoria. Todos sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas, llámese obesidad, llámese diabetes, llámese hipertensión, cualquier enfermedad crónico-degenerativa va a producir un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo como respuesta. Entonces tenemos que reducir ese proceso inflamatorio, y aquí el omega 3 nos puede ayudar bastante. El omega 3 Salmonoid Plus. Lipotropic, ¿sí? Estamos hablando de problemas metabólicos, de que tenemos el riesgo que al consumir ese tipo de alimentos tengamos colesterol elevado, como vimos. Lipotropic es un producto que nos ayuda a la movilización de las grasas. Por eso su nombre, Lipotropic, movimiento de grasas. Va a empezar a movilizarlas. Por ejemplo, nos ayuda mucho para hígado graso, nos ayuda mucho para esa grasa visceral que tenemos ahí, para desintoxicar nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestra sangre. Ayuda a reducir la formación de homocisteína, que es un tipo de aminoácido que cuando está muy excedido en nuestro cuerpo, ¿sí? Puede generar problemas de infartos al corazón. Empieza a dañar lo que son las arterias. Por eso es el riesgo de infartos al corazón. Entonces, el Lipotropic es un buen complemento para favorecer y prevenir, ¿sí?, problemas a nivel cardiovascular y problemas de hígado. Obviamente, Neolife Shake, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema de sobrepeso, tenemos un problema de obesidad y ya tomamos la decisión de bajar de peso, de hacer control de nuestro peso, Neolife Shake es una buena alternativa para poder controlar de manera adecuada y segura nuestro peso, ¿sí? Si yo quiero bajar de peso, puedo consumir este producto en la mañana, puedo consumirlo en la noche, ¿sí? Puede sustituir estos dos alimentos sin problema. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene los nutrientes necesarios para poder cubrir un alimento. Obviamente esto también va sumado a un control en los demás alimentos que vamos a consumir. Es muy importante que esta persona pueda tener más control de lo que come. ¿Para qué? Para que se pueda apoyar en este complemento y pueda bajar de peso. Es un complemento a base de proteínas, 18 gramos de proteínas, y que tiene precisamente esa tecnología de GR2 Control, que precisamente es una tecnología en la cual hay una mezcla entre azúcares simples y azúcares complejos para tener una energía disponible inmediata
pero también tener una energía estable durante más tiempo, ¿sí? Sin sentirnos cansados. Entonces, es un producto que nos puede ayudar para control de peso. El Betayest, como vimos, muchos de los alimentos que estamos consumiendo nos pueden producir mala digestión, nos pueden producir problemas de gastritis, ¿sí? Entonces, Betayest es un complemento que contiene ácido clorhídrico de origen vegetal de la betaína, aparte contiene enzimas digestivas que nos van a ayudar a digerir de manera adecuada y facilitada esos alimentos que pueden llegar a nuestro estómago y que pues bueno, no los podemos tolerar. Entonces, Betayest es un producto que puede apoyarnos para este tipo de problemas de mala digestión, ¿sí? Problemas de inflamación, problemas de gases. Es un producto que apoya a los problemas digestivos, gastritis, la intolerancia a la lactosa, ese es también un problema muy común en la población mexicana, la intolerancia a la lactosa. Entonces, para poder disminuir esta intolerancia, podemos utilizar Betayest. Obviamente, el All Natural Fiber, necesitamos fibra. En nuestra dieta hay una disminución en la cantidad de fibra, ¿sí? Por lo tanto, All Natural Fiber nos puede ayudar a complementar la alimentación. Esto es un complemento en polvo que fácilmente se puede diluir en cualquier líquido, en cualquier, por ejemplo, en una sopa, en un caldo, podemos aprovechar y ponerle All Natural Fiber. ¿Para qué? Para tener una mayor cantidad de fibra en nuestros alimentos, ¿sí? O podemos despolvorearla, por ejemplo, en una ensalada, en algún alimento donde pues podamos requerir una mayor cantidad de fibra, y este complemento, al tener una fibra de 12 fuentes, ¿sí? Tanto de frutas como de vegetales, pues vamos a tener tanto fibras solubles como insolubles, ¿sí? Dos tipos de fibra nos ayuda a que tengamos una mejor movimiento intestinal para problemas de estreñimiento, ¿sí? Problemas de inflamación a nivel intestinal, la colitis. Entonces, es un complemento que va a favorecer el buen funcionamiento gastrointestinal, ¿sí? Y evitamos muchos problemas también, por ejemplo, de cáncer de colon. El cáncer de colon también se debe a una pobre cantidad de fibra en nuestro organismo, y también pues a una intoxicación que se pueda generar porque pues bueno, la fibra también absorbe toxinas, ¿sí? Entonces, este es el alimento de nuestras bacterias benéficas, de la flora normal, de lo que se llama actualmente microbiota, ¿sí? Entonces, el All Natural Fiber, la fibra, es el alimento para tener una salud intestinal. Y pues bueno, estos son los complementos en la cual la compañía nos ofrece para poder apoyar, pues para diferentes eh, problemas de salud, especialmente ocasionados por la comida rápida. Pues eso sería todo. Muchas gracias.